¿Saben? El otro día me puse a jugar de nuevo el segundo juego y mientras lo hacía me di cuenta de que Apio Furtivo estaba roto. Bueno, algo así. Y claro, entiendo que cuando se hablan de plantas rotas lo primero que a uno se le viene en la mente es Púcara, Mega Guisantralladora, Enredadera Guisante, no Noctarina, Flor Petaglobera, pero hay un grupo de plantas que pasan desapercibidas, plantas a las que pocos les dan crédito pero que esconden un potencial tremendo. Apio Furtivo es una planta desbloqueable en el nivel 6 de Vuelta a Casete de Neón. Hola, soy Emal del futuro, solo para decir que mientras estaba editando me di cuenta de que dije nivel 6, pero en realidad es nivel 5, gracias. Desde su lanzamiento en 2015, lo cual es una completa ventaja porque el que sea accesible a niveles tan tempranos la hace totalmente funcional a lo largo de su mundo, exceptuando en aquellos niveles en los que a causa de fuerzas mayores no sea posible o conveniente llevarla en tu mano. Un caso opuesto totalmente a Hoja Dorada cuando aún era restringida para el resto de mundos y apenas se podía aprovechar en 3 niveles no especiales de la Ciudad Perdida. Creo que es importante recalcar a primera instancia que antes de pasar a compararla con otras plantas, modos de juego o bien jugabilidades más avanzadas, me estoy enfocando en que es una planta muy buena para todos aquellos que estén completando el modo aventura. En los niveles de Vuelta a Casete de Neón, el propósito de Apio Furtivo es bastante claro, surge como una alternativa para contrarrestar los ataques de la zombie purpurina al desbloqueo de la planta. Pero además de eso también se convierte en una opción muy viable para comenzar la partida, ayuda a frenar el avance de los primeros zombies mientras intentamos estabilizar nuestra producción solar y armar una defensa más sólida. Siendo sincero, recordaba que era más sorprendente en su mundo. No intento confundirlos, intento decir que sí, es funcional. Lo único que sucede es que con el avance del nivel, el spam de los zombies punk, las máquinas arcade, los zombies maxom, hace que sea algo difícil mantenerla con vida a mediados finales de un nivel, pero no quita la gran utilidad de jugarla conforme a su propósito. En el pantano jurásico, Apio Furtivo se defiende bien, es de los pocos mundos donde conviene plantarlas justo hasta la línea en que aparecen los zombies para que intente acabar con ellos antes de que interactúen con los dinosaurios. Aunque suene raro, hace buen equipo con el lanzaguisantes primitivo, ya que este, al no siempre empujar a los zombies, a veces solo los stunea, lo cual le da al Apio el tiempo necesario para terminar con los zombies de gran resistencia que falta no le hacen al mundo. Y bueno, de forma general es verdad que un Apio Furtivo solo puede terminar completamente por sí solo con los zombies básicos, cono y de dureza semejante. Para zombies con armadura o de dureza mayor requiere al menos el sacrificio de alguna planta defensa o con un coste pequeño para considerarse aún así rentable. En tiempos modernos un poco más de lo mismo, junto a la ayuda ante la aparición de los portales y aunque no debería ser la intención, también frena el ataque contra el zombie Alistar. Así termina el recorrido por el modo aventura. Me salté Playa de la Granola porque sinceramente ahí el Apio Furtivo está totalmente fuera de lugar y lo mismo pasa en Mares Piratas. Pero si por alguna razón alguien quiere rejugar otros mundos con él o en la búsqueda de Penny, va a encontrarle la misma utilidad que en los 3 anteriores, ser una planta que te da tiempo para potenciar tu ataque o funcionar como un apoyo en la estrategia. Hasta en la Edad Oscura, siendo en la que contamos con una producción pequeña de sol, durante los primeros minutos funciona increíble. Ya hemos dicho de forma no directa que Apio Furtivo tiene una especie de funcionalidad a como usarías una papapún, un frijol o plantas semejantes, pero lo que lo hace especial es no ser una planta limitada a un solo uso, sino que más bien lo convierte en una inversión a mediano plazo, pudiendo plantarlo en el carril en el que se estuviese aproximando el primer zombie y al terminar con él se volvería a esconder para esperar al siguiente zombie que se le acerque, lo cual puede ser muy conveniente cuando alrededor de 2 o 3 zombies aparezcan al inicio por la misma línea de forma consecutiva o gradual. Dicho de otra forma, contando con un Apio Furtivo te da confianza, al menos durante el inicio de los niveles, que esa fila estará segura en lo que salen más zombies, esperando que al menos se logre llenar una columna entera que cumplirán su objetivo hasta que finalmente sean devoradas, reemplazadas o apoyadas de otras plantas de ataque. No estoy diciendo que sea mejor que otras plantas como las antes mencionadas, al final cada una destaca en lo suyo, siendo que es verdad que la papapún primitiva es muy buena por explotar en su radio de 3×3. Más bien es algo a lo que plantas una vez y se queda ahí hasta que termine su vida útil. Además, el Apio Furtivo cuenta con una recarga más veloz o destaca en estadísticas particulares a comparación con plantas de naturaleza semejante.
El daño es una de sus cualidades más resaltables. El tiempo promedio, omitiendo el uso del botón turbo para derrotar a un zombie básico de 190 puntos, cae dentro de un intervalo de confianza del 95% de su verdadero valor, que va de 0.80 a 1 segundo, lo cual fue estimado mediante un experimento binomial. En conclusión, ocasiona 100 puntos de daño alrededor de cada 0.5 segundos. Apio furtivo como planta de ataque no lo hace mal. Evidentemente, como hemos mencionado con anterioridad, se requerirá al menos el acompaño de plantas de ralentización o de aturdimiento, sobre todo para zombies resistentes, acabando con más de la mitad de vida de un zombie stain o bien con el zombie stain por completo. Es posible que, conforme aumente la dificultad, se catalogue como una planta obsoleta, y no les voy a mentir, en modos como en la búsqueda de Penny depende mucho del tipo de nivel contra el que te enfrentes, así como el tipo de dificultad, cosa que si juegas una dificultad mayor es porque tienes la oportunidad de tener plantas a un buen nivel, y todo se resume en eso, como sucede con todas las plantas que mientras más nivel tengan, más dureza y daño tendrán para todo tipo de situaciones. Y para arena no vale la pena siquiera gastar un espacio de semillero para intentar buscar una estrategia con ella sin ser penalizado. Pero saben, no en todos los casos un aumento de la dificultad implica que Apio furtivo se vuelva obsoleto. En los mods influyentes dentro de la comunidad como Alberts o Reflushed, que sí presentan una dificultad mayor, Apio furtivo sigue siendo una planta muy viable para el inicio de las partidas. Esto a pesar de haber sido nerfeadas en su tiempo de recarga, en el daño que puede llegar a hacer un zombie. Claro, también influye que muchas otras plantas fueron modificadas, la cantidad que generan los soles, los zombies, lo que cambia bastante el equilibrio del juego. Al final no estoy del todo seguro de qué tan válido sea, ya que no se trata propiamente de la versión oficial, pero sigue siendo un dato cultural que forma parte de la esencia del video. Finalmente, si con algo podemos resumirla es calidad, precio o bien efectividad sol. Y bueno, mi amigo furtivo, espero que se haya dado a entender lo que quise decir a lo largo del video y que haya sido suficiente para mostrar una parte positiva del Apio furtivo, o que al final te haya servido para aprender algo nuevo o bien para entretenerte al menos un rato. Espero que te haya gustado el video, me ayudarías mucho que me regales tu like, compartas este video con todos tus amigos, te suscribas si aún no lo estás, comentes tus opiniones a favor o en contra según sea, para poder seguir trayendo contenido de este estilo. Y pues nada, yo soy Emalbame, tu amigo eléctrico, y nos vemos hasta el próximo video.